Ya, estamos hablando de amplificadores. ¿Se acuerdan del MOSFET o no? El MOSFET era este dispositivo de tres terminales y que hay dos sabores, MOSFET canal N y MOSFET canal P. Y vimos que hay varios usos para el MOSFET. Esencialmente como switch en corte y triodo o como amplificador en región activa. En región activa, entonces, podemos tener tres tipos de amplificadores, solo tres, empleando un MOSFET. Y luego uno puede combinar un MOSFET con otro MOSFET y tener muchos más tipos de amplificadores. Pero cuando uno tiene varios MOSFETs, generalmente están en alguna de estas tres configuraciones. Vimos la primera de ellas, que es de fuente común, que es un buen transconductor. Eso es exactamente un transconductor, que toma un voltaje de entrada y produce a su salida una corriente de pequeña señal. Ojo, todo esto es pequeña señal, porque todo esto es en región activa. Y en región activa un MOSFET es súper no lineal. Y como es súper no lineal, nosotros lo manejamos con señales pequeñas, menores que 2 VOV, por ejemplo. Cuando las señales son, cuando los cambios de VGS son menores que 2 VOV, estamos en pequeña señal y ahí podemos decir que todo opera más o menos lineal. Y cuando todo opera más o menos lineal, este MOSFET se parece a un transconductor. O sea, se parece a una fuente de corriente controlada por un voltaje pequeño. Luego, y vimos que con transconductores uno puede hacer amplificadores, porque uno convierte voltaje a corriente y luego lo paso por una resistencia, convierto corriente a voltaje y tengo un amplificador. Después vimos que hay una forma distinta de hacer estos amplificadores de fuente común, una forma más general, que es con degeneración de fuente, que es poniendo un R a tierra desde el terminal de fuente. Y eso reduce la transconductancia efectiva en una cantidad de 1 más GMRS, aumenta la resistencia de salida en una cantidad similar. La ganancia no cambia mucho, la ganancia intrínseca de esta etapa, sin embargo, cuando lo conectamos con una resistencia de salida que es menor que la resistencia de salida vista aquí, ahí sí nos baja la ganancia. Y vimos que un circuito típico es este. Este yo diría que es el amplificador más común con MOSFETs. Este con ciertas variantes, por supuesto. Este tiene alimentación bipolar y tiene una fuente de corriente ideal. Típicamente no vamos a tener una alimentación bipolar y una fuente ideal, vamos a tener algo más parecido a esto. VDD, RD, RS, VDD de nuevo, el riel, ¿cierto? RB1, RG1, perdón, RG2, VI. Si quieren VI puede ir con una fuente. VI. Muy bien. Y VO estaría aquí. Oye, ¿cuál es la impedancia de entrada de este circuito? Es un RC de partida, es un RC. Y este RC es un pasa qué? Pasa altos. Muy bien. ¿Cuál es la constante de tiempo de este pasa alto? El paralelo entre estos dos multiplicado por C sub C. Muy bien. Suponiendo que estamos a frecuencias lo suficientemente altas, la impedancia de entrada se ve resistiva. ¿Qué resistencia de entrada tendría esto? El paralelo de estos dos. La ganancia de este circuito típicamente va a ser menos RD partido por RS, menos esta resistencia dividido por esta resistencia, según esta ecuación a la que llegamos la clase pasada. Entonces, si uno quiere hacer un circuito y no tiene tiempo de calcularlo, hagan esto y denle una corriente de, no sé, 1 miliamper, 5 miliamperes o algo así. Oye, ¿1 miliamper es harta corriente o es poca corriente? ¿Con cuánto me muero yo? ¿Ah? ¿Con cuánto? ¿Por el corazón? No es más. Yo diría que del orden de 100 miliamperes. 100 miliamperes es caleta de corriente, es harto, sí.
Pero ya con 20 miliamperes uno la sufre, 20 miliamperes se sienten y duelen y todo eso. Y que uno pensaría que es del orden de amper, pero en realidad es del orden de miliamper. Para un chip, un miliamper es mucho. Yo nunca he hecho un transistor que consuma un miliamper en un chip. Todo lo que he hecho consume menos. El transistor más grande que he puesto en un chip, salvo uno que estoy diseñando ahora, consume 500 microamperes, más o menos. Eso es una buena corriente. Un 500 microamperes es una buena corriente. Y típicamente llegamos a 100 microamperes, 200 microamperes, o menos incluso. Pero en circuitos discretos uno usa del orden de 5 miliamperes, 10 miliamperes. Ese es el valor típico. Un miliampere está bien. Entonces le ponen un miliampere, 5 miliamperes y esta cosa debería tener una ganancia de este orden. Oye, qué interesante, porque uno mira este amplificador. Ya van a tener tiempo de darle más vueltas a esto en la tarea. Vamos a dar una tarea que tiene que ver con esto. Pero uno mira este amplificador y si aquí hay una corriente y yo quiero que esta ganancia sea, por ejemplo, 10, voy a hacer, por ejemplo, 10 kilos dividido por un kilo. Yo podría hacer eso, ¿no? Entonces aquí tendría un kilo y aquí tendría 10 kilos. Y digamos que estoy alimentando con 15 volts y que tengo un miliamper. O sea, me la arreglé para que el voltaje de compuerta sea tal que por aquí hay un miliamper. Si aquí hay 10 kilos, aquí va a haber 10 volts. Aquí va a haber ¿cuánto? Un volt. Y aquí va a haber 4 volts. Entonces la salida va a estar en torno a 10 volts. Y este circuito va a funcionar relativamente bien con una ganancia del orden de 10 por, de menos 10 por. Muy bien. Pasamos a este otro, compuerta común. El de compuerta común es un buen buffer de corriente, lo cual significa que toma en su entrada una corriente, para lo cual tiene que tener una baja impedancia de entrada, para que toda la corriente se vaya hacia él, y entrega en la salida la misma corriente, o prácticamente la misma corriente, pero con una impedancia de salida mucho más alta, para que sea un buen buffer de corriente. Entonces los terminales son estos. Silencio, porfa, acuérdense que ando con la garganta medio mala. No quiero gritar. Es que estuve cantando mucho el fin de semana. O el jueves también. No. Además estoy medio resfriado. Entonces, de hecho hoy día fue como, uy, me tengo que levantar. Qué terrible. Y me acordé de ustedes. Y me levanté feliz. Así que honren eso, por favor, y guarden silencio. Entonces tenemos la base, perdón, la compuerta conectada a tierra. Aquí dice tierra, pero eso es tierra de señal. Cuando aparece una tierra, en realidad ustedes piensen que esa tierra es tierra de señal. En otras palabras, cualquier circuito que tiene un voltaje DC bien definido, con una impedancia relativamente baja, eso es una tierra de señal. Entonces eso es cualquier DC. Entonces la compuerta va a tierra de señal, tenemos la entrada en la fuente y la salida va al DREN. Recuerden que cuando tenemos la compuerta tierra de señal, la impedancia de entrada es 1 partido por Gm en el DREN, en la fuente, perdón. Y la impedancia hacia el DREN es mucho más alta. Entonces este es el circuito, uno lo ve, en realidad este circuito está bien raro, ¿ah? Porque tiene dos fuentes, no entiendo esto. ¿Quién me puede explicar eso de las dos fuentes de corriente ahí? ¿Por qué lo hacen tan raro aquí? Sí, a ver. Ajá, esta polariza y esta. Perfecto. Y eso es lo mismo que tendríamos si tuviéramos fuentes de voltaje. Cuando hay fuentes de voltaje tenemos una que es DC y encimita una que es AC, ¿cierto? Muy bien. Entonces, fuente de corriente, una arriba de la o sea, una en paralelo con la otra. Entonces, en DC elimino esta. En AC elimino esta. Y esta es una forma de hacerlo. Pero existen otras formas de hacerlo. Por ejemplo, yo podría agarrar este mismo circuito, quitar la entrada de aquí y poner la entrada aquí.
Podría haber hecho eso, ¿no? Y eso de ahí es un amplificador de compuerta común. ¿Cómo es compuerta común? Sí, pues compuerta común porque la compuerta va a tierra de señal. Esto es tierra de señal. Esto no se mueve, es tierra de señal. Por lo tanto, este amplificador, así como está ahí, es compuerta común. Muy bien. Entonces, este de aquí es otra forma de hacer un amplificador de compuerta común. La corriente aquí es I. Si tengo I, de ahí puedo sacar Gm. Siempre que tengo I, puedo sacar Gm. Puedo sacar RO. Y por lo tanto, ya tengo súper claro los parámetros de pequeña señal de este amplificador, de este transistor en particular. Puedo calcular V sub D en DC, ¿cierto? V sub D en DC va a ser V de D menos RD por I sub D. Entonces tengo todo lo que quiero tener en DC. Ahora, en AC. ¿Cómo sería en AC? Ayúdenme con esto. ¿Circuito T o circuito pi? A todos les gusta el pi, pero aquí es más fácil el T. En general es más fácil el T. Vamos a asumir que no hay RO, o que sí hay RO. Partamos sin RO. Entonces un circuito T sin RO sería así, Gm por VGS. Luego aquí tengo 1 partido por Gm. Perdón, este para acá. VG. Ah, pero VG es tierra, momento. VG es tierra. VG. Y aquí tengo Vs. Y aquí tengo mi entrada, I sub in. Y aquí tengo mi salida. ¿Y qué tengo acá? RD paralelo RL, ¿cierto? RD paralelo RL. Veo. ¿Dudas de esto? Así queda, pues, así quedó. Oye, ¿se acuerdan que la corriente aquí es igual a la corriente aquí? Y la corriente aquí tiene que ser cero. La corriente en este nodo tiene que ser cero. ¿Por qué? ¿Cómo? A ver, aquí está desconectada claramente, pero aquí no. Aquí no está conectada. Sin embargo, aquí la corriente es 1 partido por Gm por Vg menos Vs. Perdón, dije 1 partido por Gm. Está mal, pues. Es 1 partido por 1 partido por Gm, o sea, Gm por Vgs. Y aquí también es Gm por Vgs. Entonces, estas dos corrientes son idénticas, por lo tanto, esta corriente es cero. Muy bien. ¿Hay dudas de esto o no? Si esta corriente es cero, entonces la corriente que hay en la entrada es igual a la corriente que hay en la salida. Corriente de salida igual corriente de entrada. A ver, volvamos atrás. Ganancia de corriente prácticamente unitaria. Leen eso, ¿no? ¿Qué significa eso? Que la corriente que entra acá, que está saliendo en realidad, o sea, está entrando una corriente negativa, es igual a la corriente que sale por allá. Es igual. O sea, esta corriente se multiplica por 1 para aparecer allá. Oye, ¿para qué sirve esto? Si estoy copiando la misma corriente, eso es lo mismo que haría un cable. Yo le pongo un cable y copia la corriente también, pues, ¿no? ¿Qué gracia tiene este cable? ¿Ah? Tiene impedancias de entrada e impedancias de salida diseñadas para hacer un buen buffer de corriente. ¿Cuál es la impedancia de entrada vista aquí? ¿Cuál es la impedancia de entrada? Es 1 partido por Gm, por inspección, es 1 partido por Gm. Zin es 1 partido por Gm. ¿Y cuánto es Zout? Chuta, a ver cuánto es Zout. Esa es la impedancia vista aquí, en este nodo. Pero el out, el Z vista en esa dirección, es como infinito. Es infinito. De hecho, ese Z es infinito. O sea,
tiene una alta impedancia de salida, es como infinito, y una baja impedancia de entrada. O sea, es un buen buffer de corriente. Oye, ¿cómo cambian estos resultados? Por ejemplo, cuando yo le pongo aquí un RO. Hagamos este cálculo. Este cálculo nos va a servir. Este cálculo va a ser útil en la vida, así que lo vamos a hacer. ¿Qué pasa si le ponemos un RO ahí? Y aquí vamos a calcular el Z-out. No tengo idea cuánto es ese Z-out. Pero para que el ejercicio nos resulte bien, vamos a asumir que este Norton no es un Norton ideal. Y vamos a asumir, por lo tanto, que este Norton tiene un R sub S a tierra. Que después, si queremos, podemos convertirlo en infinito, por ejemplo. ¿Sí? Pero es un caso más general. Entonces el caso más general es con un Norton. Y si yo apago esta fuente de corriente, me queda un RS nomás. Si tuviera una fuente de voltaje con un Thevenin aquí y apago la fuente de voltaje, me queda el RS. Entonces el RS me modela, por ejemplo, cualquier cosa que tenga en la entrada. Muy bien. Y yo quiero calcular este Z out. ¿Me ayudan o no? Entonces Z out, ¿cómo lo hago para calcular el Z out? Estoy calculando ese Z, esa impedancia vista en esa dirección. Entonces, ¿cómo lo calculo? Fuente de prueba. ¿Qué les gusta más? Voltaje, VT. ¿Y para dónde va la corriente? Ah, sí, lo hemos hecho mil veces. Este es el típico. Este lo hacemos a cada rato. Lo hacemos como 2 veces por clase, más o menos. IT. Sí, oye, imagínense yo, lo hago todos los años, todos los semestres, como 2 veces por clase. Pero es importante, es tan importante que por eso lo hacemos a cada rato. Como no lo hago nunca, les voy a pedir ayuda. Entonces ayúdenme. ¿Cómo es la cosa? Aquí viene VT. Este voltaje es VT. Este de aquí le voy a llamar. Este era VS, po. Este era VS, sí. Este es VS. Entonces, yo sé que la corriente, IT, va a ser GM por VGS. Ah, momento, pero VG es cero. Entonces, GM por V0 menos VS. O sea, esto es menos GM por VS. Pero yo puedo dar vuelta a este y ponerlo así. Entonces, ahí quedó más fácil. IT es VT menos VS partido por RO menos GM VS. ¿Todos de acuerdo, no? Ah, y VS, este IT sigue por aquí y sigue por aquí. Recuerden que por aquí no hay corriente. Por lo tanto, esto es un supernodo. Muy bien. Entonces, esto es un supernodo. Por aquí no hay corriente. Por lo tanto, si por aquí viene IT, por aquí abajo sigue IT. Si por aquí abajo sigue IT, entonces VS es IT por RS. Entonces, IT es VT partido por RO menos IT RS partido por RO. Uy, que me quedó feo ese RS. Menos GM VS, que es IT por RS. Ah, y junto los IT a un lado, IT. ¿Hay dudas de esto, no? 1 más GMRS más RS partido por RO igual BT partido por RO. Y luego yo puedo hacer IT por RO más RS más 1 más, perdón, más GM RO RS igual BT.
Y de aquí saco o calculo el Zout. ¿Cuánto vale Zout? RO más RS más GM RO RS. Y yo podría decir que esto es 1 más, esto es RS, por 1, 1 más GMRO. Entonces, GMRO es grande, ¿cierto? GMRO dijimos que es del orden de 50. Entonces 1 más GMRO es grande. Por lo tanto, RS queda amplificada por GMRO, más o menos. Entonces, esto es más o menos RS amplificado por GMRO. Y GMRO dijimos que era la ganancia intrínseca del transistor. Entonces, es divertido, porque yo miro desde aquí hacia abajo y veo la media impedancia. O sea, veo RS, que era la impedancia que había aquí, multiplicada por un factor GMRO. La impedancia de salida es GMRO más grande que la impedancia en la entrada. Esto es un aproximado, porque en realidad la fórmula es más complicada, pero de ese orden. Muy bien. ¿Preguntas de esto? Ahora entienden por qué le puse RS finito, porque si le hubiera puesto RS igual infinito y si hubiéramos seguido con el Norton como estaba originalmente, el Zout me habría quedado infinito, sí. Muy bien. Amplificador de Dren común. Este es el otro caso. Este es el tercer tipo de amplificador y no hay más. Yo sé que es tan triste porque después de esto se acaban los amplificadores. Pero bueno, es lo que hay nomás, pues. Nadie ha inventado otro. Hay solo tres formas de poner el terminal que sobra a tierra, ¿cierto? Entonces el de Dren común tiene el Dren a tierra de señal. Entonces aquí vemos que el Dren va a tierra de señal. ¿Ustedes le creen a este circuito? ¿Cuánto es la corriente que hay por aquí? ¿Puede haber corriente pasando de tierra a tierra? No, obviamente no, eso está mal. Entonces ustedes miran este circuito y dicen, nah, ok, aquí no hay tierra, aquí hay un VDD, ¿de acuerdo? Pero ese VDD es tierra de señal. Eso significa que ese VDD es un voltaje que está quieto, por lo tanto, es tierra de señal. Mi entrada va a la compuerta, mi salida va al fuente. Oye, y tratemos de entender más o menos cómo funciona este circuito, pero tratemos de entenderlo intuitivamente. Entonces, yo tengo aquí mi voltaje de compuerta que se está moviendo, porque es una señal. Yo aquí tengo una corriente. Esa corriente es una corriente I sub D. Cuando tengo una corriente I sub D y mi transistor está en región activa, entonces I sub D es un medio mu COX doble partido por L por VGS menos VT cuadrado. Si VT es constante, ¿cómo tiene que ser VGS? Para tener una I constante, tenemos un VGS constante. Ok. Si yo aquí le meto pequeñas señales, I sub D cambia muy poco. VGS prácticamente se mantiene. Entonces, si este sube, si VG sube un poquito, ¿qué le pasa a VS? Sube en el mismo poquito. Y si VG baja un poquito, ¿qué le pasa a VS? Baja en el mismo poquito. Por lo tanto, VS sigue a VG. VS sigue los cambios de VG. Porque VGS dijimos que es más o menos constante. Por lo tanto, este circuito entrega un VS más o menos igual al VG, corrido en VGS, o sea, entrega un voltaje un poco más abajo. Pero, pero es el mismo, son las mismas variaciones. Entonces, en pequeña señal, la salida es prácticamente igual a la entrada. ¿Cuál es la impedancia de entrada? Infinita. Todos la ven, ¿o no? Impedancia de entrada. Puede haber corriente aquí y igual cero. Impedancia de entrada infinita. ¿Cuál es la impedancia de salida? No tomen en cuenta R. ¿Cuál es la impedancia vista en esa dirección? Por inspección. ¿Se acuerdan o no?
Esta misma, po. Esta misma porque estamos conectando, a ver, hagámosla rapidito. Estamos conectando mi VT aquí y este va a tierra de señal. Si es que apago esta fuente, este queda a tierra de señal. Por lo tanto, la impedancia en esa dirección es uno partido por GM. En realidad, no es uno partido por GM porque hay que ponerle en paralelo el RO. Pero uno partido por GM es mucho más chico que el RO. Por lo tanto, es más o menos uno partido por GM. Por lo tanto, la impedancia de entrada es baja. Perdón, la impedancia de salida es baja. La impedancia de entrada es alta. O sea, esto es un buen buffer de voltaje. Tiene una ganancia de voltaje prácticamente unitaria. La ganancia de voltaje es menor que uno, pero es casi uno. La ganancia de corriente de este es menor que uno, pero es casi uno. Oye, y este también tiene ganancia de voltaje, ¿ah? Uno puede calcularle la ganancia de voltaje y es alta. Eso es algo que no dije, que prefiero decirlo ahora, si no después se me olvida. Este invierte. O sea, si yo le meto un voltaje a la entrada, el voltaje de salida queda desfasado en 180 grados. Entonces el de fuente común desfasa en 180 grados. El de compuerta común, si yo le meto un voltaje en la entrada, la salida tiene la misma fase que la entrada. Y hay ganancia de voltaje. Uno puede hacer amplificadores de voltaje con este mismo. De hecho, lo podría preguntar. Ahora lo hice como para hacer un buffer de corriente, pero si yo le meto un voltaje aquí, la salida es una versión amplificada de la entrada. De hecho, uno puede hacer el mismo concepto de GM efectivo y R out. Todo eso vale aquí también. Y este otro, perdón, y este otro tampoco invierte. O sea, si este sube, este sube. No hay inversión de fase. Ahora sí, ¿en qué caso? ¿Por qué podría calentarse? A ver, ¿cuál es el consumo? Esta es una pregunta para todos. ¿Cuál es el consumo de este transistor en este circuito? ¿Cómo puedo calcular el consumo? A ver, el consumo tiene que ver con cuánta corriente circula y cuánto voltaje pierde esa corriente. Entonces el consumo es I sub D por VDS. Entonces realmente depende. La respuesta a tu pregunta es depende. Depende de cuánta corriente tengo y depende de cuánto VDS tengo. Pero sí, esto está consumiendo todo el rato. Ojo, todos los que estamos viendo hasta ahora consumen todo el rato. Todos estos amplificadores están en región activa. Por lo tanto, todos estos amplificadores tienen una corriente DC fija. VI, VO. A ver, hay una gran diferencia entre estos dos. El que estamos mirando ahora, el de Dren común, es un seguidor de voltaje en AC. Es un seguidor de voltaje incremental, porque te produce un offset entre entrada y salida. Por lo tanto, no es un seguidor en DC. En seguidor te produce un offset. Este otro, en cambio, es un seguidor en DC y en AC. Recuerden que los op-amps están acoplados en DC. Por lo tanto, me funciona en DC y me funciona en AC. Habiendo dicho eso, hay diferencias. Yo en este no le puedo definir, por ejemplo, cuál es la impedancia de salida. Yo en este sí puedo definirle cuál es la impedancia de salida. Si la quiero bajar, le aplico más corriente. Más corriente sube GM. Si subo GM, le bajo la impedancia de salida. Yo puedo mezclarlos también. Por ejemplo, puedo hacer cosas como esta.
Ahí el op-amp se encarga de que VI sea igual a VO. Entonces va a subir este voltaje todo lo que sea necesario para comerse el VGS que le falta. Y el que entrega la corriente aquí es el transistor. Entonces tú aquí puedes poner una carga chiquitita, que el op-amp no se la podría solito, y tu transistor te entrega toda esa corriente extra. Uno puede hacer cosas también, mezclando las dos. En un chip, dentro de un chip, esta es la forma típica de hacer un buffer, porque tú no tienes op-amps en todas partes, y los op-amps te ocupan mucho espacio. En el último chip que yo diseñé, puse varios buffers que son iguales a esto. Y yo sé que lo que mido a la salida no va a ser lo mismo que hay en la entrada. Yo sé que va a haber un VGS de diferencia, pero sé cuánto vale ese VGS. Muy bien. Oye, ¿qué más? Miremos cómo queda el circuito. Algo así. Este es un circuito, no es la única forma de hacerlo, pero es una de las tantas formas de hacerlo. ¿Para qué quiero este? A ver, ¿para qué quiero este RG aquí? Mm, ¿Qué hace ese RG ahí? A ver, cuando hago estas preguntas, ustedes tienen que preguntarse lo mismo. ¿Qué está haciendo este RG? Fíjense en esto, ¿no? ¿Ah? Es una impedancia de entrada, ciertamente. Pero ¿qué está haciendo? ¿Qué pasa? Las impedancias de entrada a mí no me gustan. Cuando tengo voltaje, las impedancias de entrada lo único que hacen es atenuarme. No quiero impedancia de entrada. ¿Por qué tengo que poner esa impedancia de entrada? Mm, tengo otra razón más importante. Supongamos que no existiera esta resistencia aquí. ¿Quién me define el voltaje DC en este nodo? ¿Cómo sé yo qué voltaje DC va a tener ese nodo? Ni idea. Pregúntenme. Me voy a sacar un 1 en esta. No sé. No sé la respuesta, no tengo idea. ¿Quién me define el voltaje DC? Bueno, la cantidad de carga que había en ese nodo cuando fue hecho el circuito. Y esa carga no sale del circuito porque es un nodo flotante. Oye, ¿y existen circuitos con nodos flotantes en la práctica? Por ejemplo, ok, algo así. Pero no estoy pensando en algo práctico que tengan en el bolsillo. ¿Sí hay pregunta ya? Voy. Nodos flotantes, sí, puede ser un caso, pero hay un circuito muy emblemático, que es el NAND, ¿de dónde? A ver, en una compuerta, en una memoria flash, ¿saben cómo funcionan las memorias flash, o no? Yo tampoco, así que vamos a seguir. No, pero algo me acuerdo, que tienen un voltaje de una compuerta y ese voltaje es un voltaje de un nodo flotante. Entonces la memoria flash guarda en un nodo flotante algunos electrones que se van perdiendo a razón de, escuchen esto, un electrón cada 2 semanas. Ese es esa es la fuga que tiene una compuerta flash típica. Se van perdiendo un electrón cada 2 semanas más o menos. Y hay hartos electrones ahí. Entonces, ustedes pueden guardar ese dato durante muchos años. ¿Cachan las compuertas, las memorias flash, o no? ¿Sí? Todos saben lo que es una memoria flash, ¿o no? Un Secure Digital y un SSD que funciona más o menos como una flash, ¿o no? ¿Sí? ¿Ah? Es un circuito digital, pero en realidad es analógico. O sea, tiene una parte analógica importante. Muy bien, entonces uno puede guardar un valor en una compuerta, en un nodo flotante. Y si no quiero guardar un valor y quiero definir ese nodo flotante para que no quede flotando,
para que no quede dándome cualquier voltaje, yo lo tiro a algún voltaje DC a través de algún R. Entonces ahora me aseguro que el nivel DC de esta compuerta es conocido. ¿Cuánto es el nivel DC de la compuerta? En este caso es 0 volts. Muy bien. Y eso me produce aquí en la entrada, por supuesto, una constante de tiempo, un filtro, lo que sea. Si este es 0 y este gallo me está diciendo, oye, aquí hay una corriente I sub D, este puede ser un espejo de corriente, cualquier cosa, entonces aquí aparece un VGS. Si aquí aparece un VGS, inmediatamente aparece un VS. Muy bien. Salida, excelente, ya. Oye, ¿y se puede calcular algo aquí o no? ¿Cómo es esto en pequeña señal? A ver, VSIG, ayúdenme. Tengo VSIG, tengo RSIG. Digamos que este es muy chico. Tengo RG y luego tengo... Hagamos el modelo T, que es más fácil aquí. A mí me gusta el pi. Bueno, después lo pueden hacer con modelo pi en su casa. GM por, ¿cuánto era? Ya, pues sí está fácil. Siempre GM por VGS, ya. VGS. Donde este es VG y este es PS. ¿Y este a qué va? Este nodo. Ah, tierra de señal. Muy bien. Oye, ¿y este a qué va? Este es mi salida, pues este es mi VO. Claro, y a mi VO yo le conecto un RL. Perfecto, ya. Súper bien. Oye, y puedo poner RO también, ¿cierto? RO, ahí está. Ya. Oye, ¿y cuál es la impedancia de entrada de esta cosa? A ver, para calcular la impedancia de entrada hay que hacer algo, que es apagar esta fuente, ¿cierto? Perdón, y quise decir impedancia de salida. Ahora sí, para calcular la impedancia de salida vista ahí, apagamos esta fuente. Si apago esta fuente, ¿cuál es este voltaje? Cero. ¿Cuánto es esta corriente? Dijimos que es cero, porque esta corriente y esta corriente son igualitas. No hay otra opción. Matemáticamente son igualitas. Entonces este voltaje es 0 volts. Por lo tanto, ¿cuál es la impedancia de entrada? ¿Mm? Perdón, de salida, me equivoqué de nuevo. Z out va a ser, parte de la corriente se va por aquí a cero y se va por acá. ¿Ah? ¿Cuánto es? 1 partido por Gm paralelo RO. Cuando RO es muy grande, se parece todo esto a 1 partido por Gm. Muy bien, muy bien. Oye, entonces este es 0 volts, qué divertido. Entonces estas dos quedan en paralelo. Si bien están en nodos distintos, quedan como en paralelo. Muy bien, eso es Z out. ¿Cuánto es Z in aquí? ¿Cuánto es Z in visto desde, esta es mi fuente, por lo tanto, ¿cuánto es Zin visto en esa dirección? RG nomás. Y RG hacia allá, y todo lo que hay hacia allá, corriente cero, no se ve nada. Entonces RG, Zin es RG. Muy bien, yo puedo hacer RG tan grande como quiera. Si RG lo único que está haciendo es definiendo el voltaje de ese, hay pregunta. Es como un pull down que yo quiero para que me dé un voltaje de polarización ahí. Muy bien. Oye, ¿y cuál es la ganancia de esto? ¿Cuál es VO partido por VI? Hay varias formas de hacer esto. Yo podría, por ejemplo, calcular GM efectivo y R out y multiplicarlos. O yo podría calcular directamente VO partido por VI. O VO partido por VG, porque yo sé que aquí se produce una atenuación, ¿cierto? Todo esto atenúa un poco. Pero yo podría calcular VO partido por VG.
¿Me ayudan o no? Hagamos VO partido por VG rápidamente. VO partido por VG, no sé cuánto es. Entonces, yo sé que VO, ¿cómo se hace esto? A ver, supongamos que yo tengo un VG aquí y aquí aparece VO. Ah, a ver, aquí hay una corriente y esa corriente es, le voy a llamar I, esa I es VG menos VO, todo esto por GM. Muy bien. Ah, y que es esta misma corriente que está acá. Ok. Y tengo otra ecuación, ¿o no? Una ecuación aquí, ¿cierto? Tengo VO, VO partido por RL es, ¿qué cosa? VO partido por RL es I de G menos VO GM más la corriente que va por ahí, que es menos VO partido por RO. Ah, ¿y eso es todo lo que necesito? Parece, a ver. Ah, sí, parece que sí. A ver, VO igual VG GMRL menos VO GMRL menos VO partido por RO. Algo así, ¿o no? Y puedo multiplicar todo por RO y mover todos los VOs para un lado. Me queda VO por RO más... tengo un error. Me faltó un RL aquí, ¿cierto? Sí. RO más RL más GMRORL igual VG por GMRORL. Lo que hice fue multiplicar a los dos lados por RO y mover todos los VO para un lado. Entonces después tengo que VO partido por VG es GMRORL partido por RO más RL más GMRORL. Y algo raro pasó aquí, porque yo había dicho antes que la ganancia de voltaje es prácticamente unitaria. Y aquí la ganancia no parece unitaria. Ah, pero un momento, GMRO puede ser muy grande. De hecho, generalmente RO decimos que es infinito o que es muy, muy grande. Y si RO es muy grande, entonces esto se aproxima a 1. Qué bueno. Excelente. Oye, en la práctica uno hace circuitos un poco más complicados que eso. Por ejemplo, en la práctica, si uno hace esto en un chip, típicamente uno va a poner VDD y uno va a poner VI y aquí pone VO, ¿cierto? Y aquí uno pone una fuente de corriente que viene de un espejo de corriente y a veces, por alguna razón, uno no quiere que VDS cambie mucho, porque cuando VDS cambia, me afecta la linealidad. Entonces uno podría hacer un circuito, por ejemplo, que tenga que este VDS sea igual al VGS de otro transistor. Entonces se pueden hacer trucos de ese estilo. Por ejemplo, hacer que este VDS sea el VGS de otro transistor con corriente constante. Y hay una forma de hacer eso. Estoy tratando de acordarme cómo es. Por ejemplo, con un PEMOS. Yo podría hacer un PEMOS aquí.
que tiene una corriente constante. Y esa corriente se la puedo dar con otra fuente de corriente, vemos aquí. Pero esa corriente en realidad se la vamos a dar con una resistencia aquí. Entonces, al final, algo feo así, que tiene un VGS constante aquí, en pequeña señal todo esto se ve así. Y hay cosas que se van, cosas que desaparecen, etcétera. Pero uno puede hacer circuitos con más transistores. Entonces, en la práctica, uno ve un circuito que tiene más transistores y es súper difícil, así en principio, decir qué está haciendo esta cuestión. Pero si yo tengo este transistor, tengo la entrada a la compuerta, la salida a la fuente y tengo el drain común, entonces yo puedo asumir que esto es un buffer y que de aquí a allá la ganancia es como 1, más o menos. Bueno, en 3433 se ve más porque usamos este transistor aquí ABS y qué efecto produce. Muy bien, este es un resumen sin carga y aquí dice precaución, no usen esto. Yo les digo no usen esto, no usen este resumen. Este resumen es para comprobar los ejercicios. Este resumen no es para que se lo aprendan de memoria. Si alguien quiere ponerlo en el formulario que tienen que entregar en una semana a partir de hoy, ningún problema, pónganlo. Pero yo en la prueba, que va a estar más difícil que la I2, porque las notas de la I2 estuvieron muy buenas y veo que están aprendiendo harto, no es esa la razón. En general la I3 incluye más ejercicio. En la prueba van a ver que yo les pido que calculen, por ejemplo, la ganancia de un amplificador. Y para eso yo no espero que ustedes usen esto, o al menos que no lo usen salvo para comprobar algunas cosas. Porque lo que está aquí es un cuadro resumen que es muy particular. Ustedes ya aprendieron, por ejemplo, que si yo cambio el RG o le pongo otra resistencia a cualquier otra parte, cambié el circuito, ya cambié la impedancia de entrada. Entonces yo no puedo hacer un cuadro resumen general para una cantidad de circuitos que pueden cambiar enormemente. Entonces este cuadro resumen pretende hacer algo que es imposible, que es ser general en este caso. Así que esto es una noción de lo que ustedes debieran obtener, pero no es la respuesta. Ya, resumen, no usen el resumen. Otras configuraciones de amplificadores, o sea, ya vimos amplificadores de un transistor, ahora vamos a ver amplificadores de más transistores. Vamos a ver dos casos, uno que se llama carga activa y otro que se llama cascodo. Ese ya lo vieron un poco en la ayudantía. Entonces, primero miremos la carga activa. ¿Cuál es la motivación de usar carga activa? En general, queremos circuitos que tengan alta ganancia. ¿Por qué? Bueno, porque si tengo más ganancia por amper, entonces estoy siendo eficiente. Y además que yo eventualmente, usando transistores, voy a terminar haciendo un op-amp. Y si el op-amp tiene baja ganancia, no tiene una ganancia infinita, va a funcionar mal como op-amp. Entonces yo quiero en general tener una alta ganancia. ¿Cómo saco una alta ganancia? Puedo hacer muchas etapas, puedo hacer varios amplificadores de CS uno detrás de otro. Pero eso es mala idea en general. Tiene problemas de estabilidad porque tiene muchos polos. Y los polos son malos cuando uno quiere realimentar porque producen inestabilidades. Eso se ve en cursos como control automático. ¿Quiénes han tomado control o están tomando control? Cuando tienen muchos polos y realimentan, se les va al suelo el margen de... No, ¿no han visto eso todavía? ¿Margen de fase? No, no lo han visto aún. Bueno, cuando hay muchos polos, el margen de fase se va al suelo y eso produce inestabilidad. Eso también se ve en 3433, con mucho detalle. Oye, si es verdad, ese curso es muy bueno. Y entonces no queremos hacer varias etapas, queremos hacer la máxima ganancia en una sola etapa. Para ello, veamos qué ganancia le podemos sacar a este circuito. Este es mi circuito, este es de I, este es de O, este es un amplificador de CS, un amplificador de CS, y quiero sacar la máxima ganancia posible. Entonces, yo sé que para sacarle la máxima ganancia posible,
¿Cómo se le saca la máxima ganancia? Ah, quiero una impedancia de salida grande, sí. Eso, buena. Quiero una impedancia de salida grande. Entonces voy a aplicar una impedancia de salida grande. Lo voy a hacer gráficamente. Voy a aplicar una impedancia de salida grande. ¿Así es la impedancia de salida grande? No, ¿para dónde es? Esa es una impedancia de salida grande. ¿Qué pasó? Ah, salí de la región activa. Mala cosa. Entonces, ¿cómo puedo pasar? A ver, momento. Creo que estoy teniendo una epifanía. Una epifanía, que es como una visión que me abre la mente para entender algo. La curva es una cosa así, ¿cierto? VO, esto es I. ¿Y, y por qué me interesa una impedancia grande? A ver, tratemos de entender eso. Si mi impedancia de salida fuera muy grande, esa es una impedancia de salida muy grande, ¿cierto? Si mi impedancia de salida fuera muy grande y yo cambio un poquitito de GS, subamos un poquitito de GS, lo subo en un pequeño delta y veo, me cambió caleta. Ahora bajemos un poquitito VGS, un poquitito más bajo. ¡Wow! Si cambia un poquitito la entrada, la salida cambia mucho cuando tengo una impedancia de salida grande. Si tengo una impedancia de salida chica, la salida cambia poco. Si tengo una impedancia de salida grande, la salida cambia mucho. ¿Cacharon o no? Como que tuve una epifanía. Ya. Yo puedo lograr eso mismo con una resistencia grande. Entonces, para lograrlo con una resistencia grande, necesito el medio VDD. Ese es el problema. Necesito un tremendo VDD para llegar a... Ah, tal vez yo podría calcular algo aquí. De hecho, yo puedo calcular cosas. Yo sé que la ganancia es GM por RD. Esencialmente, esa es la ganancia. ¿Cierto? GM por RD. Y GM yo sé que es 2ID partido por VOV. Y RD, ¿qué es ID por RD? ID por RD es ese voltaje. Oye, ojo, nadie me corrigió, aquí debería haber un VDD, que lo tiré a tierra de señal, pero da lo mismo. Entonces, ID por RD es esa caída de tensión. Y si yo quiero operar en VO igual VDD medios, entonces lo que hay arriba es más o menos VDD. Entonces yo puedo lograr una ganancia del orden de VDD partido por VOV en este circuito. Y si VDD es chico, yo no puedo lograr una gran ganancia. A mí me gustaría que mi curva fuera lo más plana posible aquí, pero que después se devolviera a BDD. Eso me gustaría a mí. ¿Alguien conoce algún elemento circuital que tenga un PMOS? Esa curva es un PMOS. Excelente, entonces vamos a usar un PMOS ahí. Vamos a cambiar este R por un PMOS, que se va a comportar más o menos como una resistencia constante. Aquí están exageradas las curvas. Entonces, si cambio este R por un PMOS con una resistencia, con un voltaje de compuerta constante, yo logro que mi rango de salida aquí crezca enormemente, crece la ganancia, porque crece la impedancia de salida. Entonces, en lugar de RD usamos un PMOS con VGS constante que se convierte en un RO. O sea, de este transistor realmente usamos el puro RO. El PMOS ocupa menos espacio que un RD grande, por lo tanto
mucho mejor, requiere menos alimentación, estamos muy felices con esto. Entonces, ¿cómo es este circuito? ¡Ah! Tres transistores. ¿Ah? Espejo corriente, ya, ya, ahí me dejaste más tranquilo. Entonces tenemos una corriente de referencia. Este gallo es un PEMOS que genera un VGS y ese VGS se copia allá. Entonces este PEMOS actúa como una especie de corriente constante. Con esta curva, esta va a ser la curva del PEMOS. Hoy se acuerdan cuando hacíamos esas curvas de diodos, corría y que eran, bueno, para algo nos sirven esas curvas. Ahora el PEMOS sabemos que tiene esta curva y el NMOS tiene esta curva y pequeñas variaciones de VGS producen tremendas variaciones en la corriente, perdón, en el voltaje de salida. ¿Cómo sería el circuito de este amplificador con carga activa en pequeña señal? A ver, ayúdenme. Vamos con este M1, este M2, este M3. Vamos con M1. Entonces, VI, GM1, VI, ¿cierto? Porque VGS es VI. Tenemos RO1. Luego tenemos un PEMOS. ¿Cómo era el circuito de pequeña señal de un PEMOS? Igual de un NMOS. Oye, todos se van a equivocar en la I, a menos que hagan al menos un ejercicio de estos solos. Entonces, yo aquí tengo S, G, D. D está conectado a la salida. S está conectado a tierra de señal, entonces yo tengo un RO ahí. Tengo GM2, VGS2. ¿Y VGS2 cuánto es? ¿Cuánto es VGS2 aquí? ¿Cuánto es VS2? VS2 es VDD, por lo tanto es cero, es tierra de señal. Y VG2 es una constante, porque si este tiene corriente constante, VGS de este transistor es constante, por lo tanto este nodo es constante, por lo tanto VGS2 es constante. Si VGS2 es constante, en pequeñas señales cero, por lo tanto esta parte se va. Y así nos queda el circuito, la ganancia es VO partido por VI igual menos GM1 por RO1 paralelo RO2. Y listo, tienen la ganancia, la media ganancia, listo, súper bien. O sea, si RO es del orden de 100 kilos y GM es del orden de 1 milisiemens, con este circuito pueden lograr ganancias de 100 kilos en paralelo con otros 100 kilos, 50 kilos, por 1 mili nos da del orden de 50. O sea, con este circuito pueden lograr ganancias del orden de 50. Bueno, lo ideal en realidad, si uno quiere eliminarse esta resistencia de RO, es tener aquí una fuente de corriente. Pero la fuente de corriente se implementa con un PEMOS, así que es como lo mismo. Bueno, es el mejor caso. Ya, pregunta esa. Está buena, ¿no? Sí, ahí. Tú puedes jugar con BDD también. Puedes jugar con BDD, efectivamente, pero aquí, por lo menos como se ve aquí, es poco lo que sirve un cambiar BDD. Tú tienes que asegurar que estén los dos en activa. Oye, ¿y a alguien se le ocurre una forma de aumentar la ganancia sin cambiar BDD aquí? La respuesta es bastante poco intuitiva. Con RO, cómo aumenta RO? ¿Ah? Digamos que tienes los mismos transistores, exactamente los mismos transistores. ¿Cómo haces que el RO sea más grande? Ah, tendría que acordarme la fórmula del RO. Ajá, va por ahí. ¿Cuál es la fórmula de RO? Es 1 partido por lambda I sub D. Y si es que lambda no lo puedo cambiar, I sub D, puedo hacer I sub D más chico. ¿Qué? ¿Yo puedo aumentar la ganancia bajando la corriente?
En este caso, parece que sí. A ver, si bajo mucho la corriente, estas curvas se vuelven más planas, se vuelven mucho más planas. A corriente alta se vuelven así. A corrientes bajas se vuelven mucho más planas. Entonces uno efectivamente, con I sub D cero, podría llegar a ganancia infinita. Hay algo raro ahí. No, 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 eso no se puede hacer. En I sub D cero ya apagué el transistor, po. En 3433, el transistor sigue prendido con I sub D cero, porque en realidad no llegamos a I sub D cero, siempre hay una corriente muy chica. Entonces ahí vamos a ver que se le puede sacar más ganancia a estas cuestiones. Muy bien. Y ahí vamos a explorar los límites de ganancia, pero no importa. Vamos con otra, cascodo. Cascodo es un nombre muy raro, es una palabra muy extraña, porque no es una palabra en español. Cascodo es como una cascada de triodos. Fue así como el primer tipo que inventó el cascodo, que no sé quién es, inventó que se podía hacer un amplificador con más ganancia. Entonces la idea es la siguiente. Se los voy a decir de una forma muy intuitiva primero. Después de eso lo vamos a mirar con ecuaciones. ¿Cómo puedo yo aumentar la ganancia de un amplificador que tiene GM y tiene RO? Aumentando GM o aumentando RO. Supongamos que queremos aumentar RO. Entonces podemos hacer un truco para aumentar RO. Nosotros hace un rato atrás, en esta misma clase, vimos que cuando conectamos, esto es un CS y esto es un CG. Cuando conectamos un CG, que es un transistor, con la compuerta a polarización, y medimos la impedancia de salida de este CG, vimos que la impedancia de salida de este CG es la impedancia que hay abajo multiplicada por GMRO. No se acuerdan, ya vamos a mirarlo. No, está bien que no se acuerden, pues si lo vimos recién, no lo han estudiado. Como dos láminas más, aquí. Vimos que la impedancia de salida, vista en esa dirección, de un CG, es el GMRO del CG multiplicado por la impedancia que se ve en la fuente del CG. ¿Me lo creen o no? ¿Sí está bien? Es más o menos, no es exactamente igual, es más o menos. Entonces vamos a hacer eso mismo. La impedancia vista por aquí es el GM2 por RO2 del CG multiplicada por la impedancia vista por el CG hacia en su fuente. ¿Y cuál es la impedancia vista por el CG en su fuente? ¿Ah? ¿Cuál es la impedancia de este transistor? ¿Mm? ¿No? Si yo pongo VI, a ver, para calcular impedancias típicamente lo que uno hace es apagar la fuente. Si yo apago esta fuente, ¿ah? Me da, no infinita, sino que me da muy grande, me da como un RO. Entonces la impedancia vista en esa dirección es GM2RO2 por RO1. Es una impedancia grande. O sea, si RO es del orden de 100 kilos y GMRO es del orden de 50, entonces tengo 100 kilos multiplicado por 50, eso da varios megas, como 5 megas. Esto es GMRO2 multiplicado por RO1. Perdón, no te escuché bien. Ah, tú dices viendo la ecuación total. Tú dices que esta en realidad es... No, no, aquí no hay uno partido por GM.
Ah, sí, siempre GMRO es grande. Siempre asume que GMRO es 50. Entonces, GMRO es grande, por lo tanto, este valor es grande. O sea, esto es 5 megas, no sé, un valor grande. Muy bien. Entonces, al hacer esto, nosotros logramos aumentar la impedancia de salida. Acabamos de hacerlo. Oye, ¿y qué le pasa a este otro transistor? Porque este otro dijimos que este es un CS, ¿cierto? Y el CS es un buen, así como el CG es un buen buffer de corriente, el CS es un buen transconductor. Pequeñas variaciones de corriente, de voltaje aquí, producen pequeñas variaciones de corriente aquí. Síganme con esta. Estas pequeñas variaciones de corriente, ¿por dónde se van a ir? ¿Se van a ir por el RO del transistor o se van a ir por la impedancia vista por este transistor hacia arriba? ¿Cuál es esa impedancia vista hacia arriba? Es 1 partido por GM2, es una impedancia relativamente baja. Entonces, ¿por dónde preferirse toda la corriente? ¿Por el RO en pequeña señal? ¿Por el RO o se va por el 1 partido por GM para arriba? Por el 1 partido por GM, porque este gallo aquí es un buen buffer de corriente. Entonces, la transconductancia efectiva de todo esto es más o menos GM1. Entonces, la ganancia va a ser menos la transconductancia efectiva por la resistencia de salida, que en este caso es GM2, RO1, RO2. Y eso es muy grande. O sea, si GM1, RO1 es como 50 y GM2, RO2 es como 50, la ganancia de esto es como grande. 1000, 2500 o algo, no sé. Es grande. Oh, muy bien. Ya. Oye, igual es bacán porque uno agregándole un transistor encima, un transistor, este es el transistor que va en cascodo, o este es el transistor que está, escuchen esto, no lo estoy inventando ahora, cascodeando al transistor de fuente común. Ustedes se ríen, pero después cuando ustedes hacen investigación en diseño de chips, hablan de no, es que cascodéalo con este otro y no sé qué. Oye, pero la fuente de corriente me dio muy baja impedancia de salida. Cascodéala, pues, listo. Cascodéala 2 veces y listo. Hay pregunta ya. De bias, de polarización. El voltaje, buena pregunta. El voltaje de polarización es el voltaje necesario aquí para que todos los transistores estén operando en región activa. Si le pongo un voltaje de bias muy alto, voy a hacer que este nodo no pueda bajar mucho. En cambio, si le pongo un voltaje de bias muy bajo, para que este tenga VGS fijo, este nodo va a tener un voltaje muy bajo y va a aplastar a este transistor y lo va a sacar de la región activa. Por lo tanto, hay un óptimo, que no es ni muy alto ni muy bajo, que deja a los dos transistores contentos. Y el diseñador es el que tiene que definir ese voltaje. Y hay circuitos para hacer ese voltaje óptimo, que no consuma mucho voltaje y que mantenga todo en región activa. Adivinen dónde se aprenden circuitos para hacer ese voltaje. Bueno, eh, oye, lo otro es que Cascodo es mi configuración favorita, porque es súper buena, tiene muchas ventajas. Se lleva la mayor parte de la corriente de la fuente controlada de este transconductor, porque la corriente prefiere irse por 1 partido por GM en vez de irse por el RO1. Aumenta la impedancia de salida, hace que VDS sea más estable, mitiga el efecto Miller debido a CGD. Entonces, tan buena esta configuración que a mí me gustó mucho. Y cuando apareció el Gmail, yo dije, yo voy a crearme un Gmail que sea cascodo@gmail.com. Y nadie más lo va a tener porque lo voy a tener yo. Y lo busqué y estaba, así que mi email personal es cascodo@gmail.com. Lo cual es muy bueno porque son solo 7 letras. Y yo dije, súper fácil, pues. Entonces, cuando alguien me pida el correo, en vez de estar diciéndole punto J, no sé cuánto, le digo cascodo. Y como una palabra súper conocida, no hay ningún problema.
El problema es que la gente no entiende, la gente que no hace circuito en general no entiende lo que es cascodo. Entonces, ¿cuál es tu correo? Cascodo. ¿Cómo se escribe? C-asco do. Cas- cascodo. No, se enredan entero, así que no me funcionó. Pero no importa, no importa. Ajá. Ajá. Ah, ¿tú quieres combinar cascodos con carga activa? Ah, ya, ya. Mira. Ok. No, no, no. Oye, es que tu pregunta es muy buena. Tu pregunta es muy buena porque si yo cascodeo, perdón que empiece a usar esta jerga rara, si yo cascodeo este transistor, se me enredó mucho esto. El combinado como que tiene el mismo GM o tiene la misma corriente. O sea, este combinado, a partir de este VGS, tiene la misma corriente que Q1, pero tiene una impedancia de salida más grande. Entonces, en este circuito, si yo cascodeo esta curva, me va a quedar más plana, porque me va a quedar con una impedancia de salida más grande, entonces va a ser más plana, va a ser una mejor fuente de corriente, es un mejor Norton porque tiene un RO más grande. Entonces, es la misma corriente, pero más plana. Hay preguntas. Si cascodeamos esta curva queda más plana. Y yo cascodeo un NMOS usando otro NMOS. Yo también puedo cascodear el PMOS usando un PMOS para hacer que esta curva sea más plana. Y ahí sí que tengo la media ganancia. Y si quiero tener más ganancia, cascodeo de nuevo. Entonces uno puede cascodear varias veces. Voy a saltarme esta lámina porque ya expliqué todo lo de esta lámina en palabras. Entonces, y esta también, porque ya lo analicé, pero en realidad, y uno puede hacer circuitos con cascodos telescópicos. O sea, ¿cuál será la ganancia de este circuito? Es de ese orden. ¡Wow! Impresionante, sí. Oye, me gustaría hablar de este igual, aunque dije que me lo iba a saltar, pero no importa. A ver, ayúdenme con el modelo en pequeña señal. Tengo BI, GM1, BI, ahí está Q1. No sé por qué le llaman Q, esto es M1, esto es M2. RO1, muy bien. ¿Y cómo es M2 aquí? M2 es en esa dirección GM, porque esto es S, esto es D, GM2 por VGS2 y RO2. ¿Les gusta así o no? Todos han visto este circuito alguna vez o no, en alguna tarea, ¿sí? Yo no soy tan creativo, no, no soy tan creativo como decía. Bueno, GM2, VGS2, ¿cuánto es VG2 en pequeña señal? Cero, es DC. Este es DC, por lo tanto en pequeña señal es cero. VG2 es cero, entonces me queda menos GM2 VS2, donde este es VS2. Pero yo puedo hacer eso. Y luego calculo impedancia de salida, GM efectivo y todas esas cosas, y ustedes pueden hacerlo. Ustedes ya saben hacerlo. Están emocionados, ¿no? Como que ya pueden ver cosas, ya. Ahora uno mira un circuito y ya empieza a identificar partes, y cuando esas partes tienen sentido, wow. Sí, oye, y esta lámina me dice cómo el CS versus el CS con cascodo. Entonces, sería interesante entender cuál es el ancho de banda de este circuito. Nunca lo hemos analizado, la verdad. Entonces vamos a hacer un supuesto. Vamos a partir haciendo un supuesto bien, bien burdo, que dice que SL es el mismo.
Entonces, ¿cuál es el ancho de banda de este circuito? A ver, en pequeña señal lo vamos a mirar. Pequeña señal tengo VI, tengo GM, VI, RO, CL. Muy bien, ¿cuál es el ancho de banda de este circuito? ¿O cuál es la constante de tiempo? Bueno, para eso tengo que preguntarme cuál es la impedancia de salida. La impedancia de salida es RO, ya lo vimos. Por lo tanto, ¿cuál es la constante de tiempo dominante? CLRO. Perfecto. Y ese de aquí es 1 partido por CLRO. Esto lo vamos a poner en omega mejor. Muy bien. ¿Qué pasa si cascodeo? Si cascodeo, qué palabra tan rara, el GM es el mismo. Vamos a cascodear. Si cascodeo y que termino con ese circuito, tengo VI, tengo el mismo GM, pero el RO equivalente va a ser GM2RO1RO2. O sea, el RO creció y el CL es el mismo. ¿Cómo es la constante de tiempo del circuito con cascodo? Es GM2RO2 veces más grande por GM2RO2 veces más grande. Ese es con cascodo. Y la ganancia en DC, dijimos cuánto era, ¿no? GMRO versus GMRO, GM2RO2. O sea, la ganancia en DC es GM2RO2 veces más grande. Entonces me queda al cuadrado aquí. Oh, entonces, realmente los dos circuitos, con cascodo y sin cascodo, pueden llegar a la misma frecuencia máxima cuando están conectados a una carga capacitiva fija. Pero el cascodo puede operar en esta región en que el circuito sin cascodo no puede operar. Parecido a los OPAMP, ¿cierto? Hay pregunta aquí. Parece que sí, ¿ah? O sea, a ver, calculemos. ¿Cuál es el producto ganancia por ancho de banda? En el caso de este, el producto ganancia ancho de banda va a ser GMRO por el ancho de banda que uno partido por ROCL, y eso me da GM partido por CL. En el caso del cascodo, la ganancia va a ser GM1, GM2, RO1, RO2, y el ancho de banda va a ser uno partido por CL por GM2, RO1, RO2, se mantiene. ¡Décima! Efectivamente, se mantiene. Ya había postulado la décima hace un rato atrás. No te la quise dar, pero ya. Muy bien. O sea, efectivamente, hay un producto ganancia ancho de banda constante. Y eso se ve aquí. Efectivamente, son la misma cosa. Muy bien. Hoy estamos pasados de la hora. Yo sé que están súper entretenidos, pero algunos pueden hoy día a la tarde. Y así que nos veremos a las 3:30 en la sala esa allá al fondo, no sé dónde. Y el resto la ve por video.